Increíbles señales de amor, la transformadora conexión de una hija sorda y un papá solo en su cue. Francisco cerró la puerta de su casa con cuidado, como si el simple movimiento pudiera romper la frágil magia que envolvía su hogar. El ruido de la calle, entre risas y murmullos, se sentía lejano, como si existiera en otro mundo. En el interior, Ana estaba dibujando con esmero, su concentración tan profunda que el mundo externo desaparecía para ella. Francisco se quedó observándola a través de la puerta entreabierta, su corazón apretado por el recuerdo de su esposa, esa mujer cuyas risas aún resonaban en sus oídos. La presión de la soledad lo aplastaba, un peso que se hacía más fuerte desde el día que ella partió. Cada día era un recordatorio de que debía ser padre y madre, cuervos de una familia deshecha. La vida en el barrio parecía desvanecerse ante la lucha interna que enfrentaba. Las paredes de su hogar estaban cubiertas de los dibujos de Ana, pero él solo veía un reflejo de su propio fracaso. La comunidad lo miraba con compasión, pero eso no aliviaba su angustia. ¿Cómo iba a criar a una niña sorda en un mundo que a menudo no entendía su luz? Su mente estaba llena de pesares, de preguntas que nunca parecían encontrar respuesta. Dudar, cuestionarse, era parte de su día a día. ¿Soy suficiente?, se repetía con frecuencia, pero en las noches, cuando Ana se acurrucaba en su cama, la afirmación de su amor se convertía en un consuelo y un recordatorio de su razón de vivir. Francisco guardaba en el bolsillo de su chaqueta el dibujo más reciente de Ana, un rincón de su alma en papel. Era un paisaje vivido, lleno de colores vibrantes, donde su hija, a través de esos trazos, le decía que había belleza en lo cotidiano. Sin embargo, esa alegría se enfrentaba a la cruda realidad de la vida, a las ausencias, al temor de que su hija jamás fuera vista ni escuchada. Las preguntas sobre su futuro como sorda, los murmullos despectivos del barrio lo asfixiaban. No tiene futuro, pensaban a sus espaldas. Esa incertidumbre desgarraba a Francisco, sumido en una tristeza que nunca lo abandonaba. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden, dejar un me gusta realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora, continuemos. La vida en el taller de construcción era dura, pero Francisco luchaba por hora tras hora, con la esperanza de reunir lo suficiente para comprarle a Ana materiales de arte. La idea de alimentar su pasión crecía cada día, como un pequeño fuego en su interior. Pero la tensión aumentaba a medida que los vecinos veían en él un hombre agotado, en ocasiones hasta derrumbado. La presión lo consumía. Sabía que las críticas sobre su hija no eran solo murmullos, eran un eco en su mente que lo confrontaban. La culminación de esos esfuerzos llegó cuando descubrió que una de las pinturas de Ana había sido seleccionada para una exposición local. La mezcla de orgullo y miedo lo invadió. ¿Qué dirían los demás? ¿Acaso su niña sería aceptada? En esos días previos, las noches eran eternas, llenas de pensamientos contradictorios, ahogándose en la angustia del futuro incierto.
Francisco miraba a Ana mientras ella hacía su arte, y sentía que el amor y la desesperación florecían en su pecho simultáneamente. Había un camino por recorrer, lleno de obstáculos. La presión solo crecía. El día de la exposición se acercaba y la ansiedad lo perforaba. Francisco sabía que, en el fondo, su mayor batalla sería contra los propios fantasmas que lo acechaban. ¿Tendría el valor de enfrentar el mundo que, con desdén, miraba a su hija? Las emociones chocarían en su interior como olas feroces. La lucha apenas comenzaba. ¿Cómo lidaría con el dolor que se avecinaba y cómo encontraría fuerza en los momentos más oscuros? La conexión que habían construido juntos era su única luz, pero ¿sería suficiente? La incertidumbre dominaba, dejando un rastro de desasosiego en cada rincón de su alma, mientras se preparaba para un destino que podía cambiar sus vidas por completo. La mañana de la exposición llegó sin previo aviso, despertando a Francisco con un nudo en el estómago. El cielo, gris y nublado, parecía reflejar su estado emocional. Se vistió con cuidado, intentando eliminar cualquier signo visible de su inquietud. Al mirarse en el espejo, buscaba en su reflejo a un hombre fuerte, a un padre presente. Sin embargo, lo único que veía era un apático constructor, desgastado por las malas lenguas y la culpa. Mientras se preparaba, el dibujo de Ana seguía en su mente. No era solo un pedazo de papel, era una promesa de lo que podría ser. Francisco se dedicó a observar a su hija mientras ella preparaba su obra, concentrada y feliz. Una chispa de esperanza iluminó su pecho. Hoy voy a apoyarla, pensó, aunque la duda acechaba en la esquina de sus pensamientos como un lobo esperando su oportunidad. Al arribar al lugar de la exposición, la tensión era palpable. Pequeños grupos se congregaban, observando obras de niños talentosos y sus parientes expectantes. Las risas se mezclaban con murmullos de admiración, pero él solo podía escuchar el eco de las críticas. Se encontró a sí mismo buscando motivos para resucitar su confianza, recordar que no podía rendirse ante el juicio ajeno. Cada paso hacia la entrada se sintió como una carrera contra su propio tiempo, cada latido una pulsación de ansiedad. Cuando se acercó al espacio asignado a Ana, su corazón se detuvo. Prontamente la miró levantando la vista. Ella sonrió, y en ese instante Francisco sintió que su mundo regresaba a la normalidad. Besó su frente y le susurró: «¿Estás lista?». Ana asintió, el lenguaje de sus manos danzando con felicidad. Todo estaba en su lugar, su obra, su talento, su luz. Con la voz entrecortada, Francisco se enfrentó a los asistentes. Aunque el mundo exterior lo invadía, se sentía imbuido de un propósito renovador. Estaba allí para susurrar a quienes rodeaban a Ana que su arte era tan válido como el de cualquier otro. «Mi hija necesita ser vista», reflexionó, no por su sordera, sino por su talento. Mientras hablaba con gente desconocida, un rayo de coraje comenzó a fortalecerse dentro de él. A medida que avanzaba la tarde, los comentarios fluyeron y se solidificaron. Algunos admiradores se acercaron a su hija, y él se quedó observando cómo ellos, incapaces de entender la riqueza de su mundo. Ana se comunicaba con ellos con gestos y sonrisas, estableciendo conexiones donde ella sentía y ellos captaban. La risa de su niña se convirtió en un bálsamo, disipando parte de su incertidumbre. Pero entonces un murmullo familiar surgió en una esquina. «No sé por qué se molestan en sacar adelante a esa niña». Su corazón se detuvo. Necesitaba un respiro, pero o el valor o la presión lo mantenía en su lugar. Consciente de que había llegado el momento de confrontar sus miedos, se dirigió hacia quienes hablaban, dispuesto a defender a Ana.
¿Qué saben de ella? ¿Alguno de ustedes ha parado a mirar sus dibujos con el corazón abierto? Su voz resonó con una mezcla de desafío y vulnerabilidad. Francisco estaba cansado de ser la sombra de la vida de su hija. Elementos de su pasado flotaban en su mente. Más allá de protegerla, debía luchar por su futuro. Mientras se adentraba en esa conversación candente, se dio cuenta de que el camino hacia la aceptación no era solo para Ana, sino para él mismo como padre. Su crecimiento personal dependía de enfrentarse a esos fantasmas que lo habían atormentado. Y ahora, por primera vez, se sentía dispuesto a desafiar la percepción ajena. Quizás hoy no solo estoy aquí por Ana, pensó, sino también para abrirme yo, para ver cómo puedo ser mejor persona. La reunión y la exposición apenas comenzaban a desatarse en él. Las emociones colisionaban, cada una desbordando el barril de sus inseguridades. Sin embargo, lo que Francisco no podía prever era cómo esa confrontación lo llevaría a descubrir secretos sobre sí mismo, aún no revelados, que cambiarían el rumbo de su vida en los días venideros. Con esta nueva determinación, su corazón palpitaba fuerte. ¿Sería suficiente enfrentarse a sus temores y encontrar su lugar en este mundo? Sus pasos resonaban en un nuevo camino, pero lo incierto seguía acechando. ¿Cuál sería la siguiente prueba que lo aguardaba? El viaje apenas comenzaba. Los murmullos se apagaron gradualmente a su alrededor, mientras Francisco se alejaba de la conversación desalentadora. Enfrentar a aquellos que cuestionaban el valor de su hija le había otorgado una lucidez inesperada. Se sentía más ligero, como si había despojado de su espalda un peso que había cargado durante años. Con cada paso, su mente se concentraba en las posibilidades de la vida, no solo para Ana, sino también para él mismo. A medida que la exposición avanzaba, descubría a un nuevo Francisco. La risa de Ana y la admiración genuina que despertaba en los asistentes alimentaba su crecimiento interno. Mientras la niña conversaba con otros, él se situaba en un rincón observándola y reflexionando. En este momento veo a mi hija por lo que realmente es, una artista, pensó. Esa simple idea se convirtió en su mantra, algo que le permitía borrar las inseguridades que había traído consigo. En su reflexión interna, ahondó en su propia vida. Había vivido anclado al miedo y había permitido que los comentarios de los demás moldearan su identidad. El eco de aquellas palabras hirientes que minimizaron su capacidad como padre zumbaban en sus oídos. Esa noche, sin embargo, había encontrado un vacío en esas voces. Ya no podía permitirse ser víctima de una narrativa ajena. Aquella exposición no solo mostraba el arte de Ana, sino la lucha y la resiliencia de un padre que elegía levantarse. Una nueva idea comenzó a brotar en él. Tal vez era momento de dar un paso más allá. No solo apoyar a Ana en su arte, sino llevar su propio viaje de autorrealización a un nuevo nivel. La creación de ese espacio seguro durante la exposición sirvió como un catalizador para que Francisco pensara en sus propias aspiraciones. ¿Por qué no dejar de ser un simple constructor y convertirse en un mentor para Ana, compartir su habilidad, su amor por lo que hacía? Cada ladrillo que había colocado en el pasado no solo constituía estructuras, eran también lecciones construidas en la perseverancia. Francisco comenzó a visualizar un camino, uno que no solo lo llevaría a ser un mejor padre, sino a redescubrirse a sí mismo, un arquitecto de su propia narrativa. Mientras las horas pasaban, las sonrisas en el rostro de su hija lo llenaban de energía renovada. Le susurró una idea audaz.
Podríamos hacer juntos algo más grande, Ana, un proyecto que muestre tu arte a todos, para que nadie se atreva a subestimarte. La mirada de su hija brilla al escuchar sus palabras, como si entendiera que el cambio que él enfrentaba sería un viaje compartido. Sin embargo, a pesar de su nueva perspectiva, cada impulso de esperanza estaba custodiado por sus viejos miedos. Aún imaginando un futuro brillante, sentía que algo lo ataba al pasado. Esa crónica de dudas y desconfianza aún debía ser explorada. No podía proceder sin antes deshacerse de sus fantasmas. Mientras se preparaba para añadir a este nuevo capítulo en su vida, Francisco sintió que el nudo en su estómago regresaba. No era miedo, sino un reconocimiento palpable de lo que estaba por venir. ¿Sería capaz de llevar a cabo esta nueva visión, o se quedaría atrapado una vez más en la sombra de las inseguridades que había conocido tan bien? Con esa incertidumbre, hizo un juramento silencioso. Iba a desafiar los antiguos límites, a quien deseara ponerle cadenas. No estaba luchando solo por Ana, sino por la versión de sí mismo que aún estaba por emerger de las sombras. Esa lucha interna se convertiría en su nuevo propósito y guía. En ese momento, la voz de la seguridad de Ana, llena de entusiasmo, lo hizo regresar a la realidad. Francisco sabía que estaba al borde de algo significativo, donde cada decisión podría reconfigurar no solo su vida, sino también la de su hija. A medida que la luz del día comenzaba a desvanecerse, la pregunta que se formaba en su mente era intensa y crucial. ¿Qué nuevos desafíos enfrentarían juntos en este inquietante camino que se extendía ante ellos? La niebla del futuro seguía ocultando lo que vendría, y él estaba decidido a despejarla. Francisco despertó al día siguiente con una mezcla de determinación y nerviosismo. La noche anterior había sembrado en su interior la semilla de un nuevo propósito, y ahora se encontraba ante el desafío de cultivarla. Sentado a la mesa, observó cómo Ana dibujaba con especial concentración, completamente absorta en su labor artística. Ese momento, lleno de creatividad y silencia, le recordó la fragilidad de las relaciones. Eran conexiones que necesitaban ser alimentadas con confianza y comprensión. La idea de convertirse en mentor para Ana comenzó a tomar forma. Aquel primer paso requeriría que se enfrentara a sus propios límites, pero también ofrecía la promesa de descubrimiento mutuo. Decidió que debía hablar con ella, planear algo en conjunto, que no solo expusiera su talento artístico, sino también forjara un vínculo más profundo entre ellos. Era un acto de amor, pero también de sacrificio personal. Pensar en su propio crecimiento y el de Ana lo erguía con orgullo. El miedo palpitante en su estómago era el recordatorio de que estaba fuera de su zona de confort. Asumió que, para sostener a su hija, debía ser sólido como un pilar. Sin embargo, eso implicaba confrontar una identidad que había estado diluida durante años, una versión de sí mismo que no había expresado plenamente. Francisco cerró los ojos y respiró hondo, visualizando que todo no se trataba solo de ayudar a Ana, sino también de catapultarse a un viaje de transformación. Fue entonces cuando su mente se obsesionó con las ideas que podrían dar vida a un proyecto creativo. Fruto del diálogo con Ana, imaginó una exhibición que no solo mostrara su arte, sino que contara su historia. Una exposición donde las personas no solo vinieran a mirar, sino a sentir, a conectar con la esencia de lo que significaba ser diferente en un mundo que a menudo es reacio a aceptar lo que no comprenden. Comenzó a anotar sus pensamientos, trazo a trazo, como si estuviera construyendo un plan arquitectónico que sostenía una estructura compleja.
En la hoja se podía ver la fusión del arte de Ana con su experiencia como constructor. La forma, el color y la textura se entrelazaban en una propuesta surrealista. Sin embargo, la emoción que sentía era también acompasada por la duda. ¿Seré el padre que Ana necesita? ¿Tendré la fortaleza para enfrentar las críticas una vez más? Estas preguntas reverberaban en su mente como ecos de una lucha interna sin fin. Con cada duda se sintió más impulsado a avanzar. Si quería deshacerse del pasado, debía enfrentarlo de frente. No podía permitir que la inseguridad le robara esta oportunidad. Finalmente, con un destello de resolución, decidió abordar sus temores. Recordó a sus antiguos compañeros de trabajo, a los que no había visto desde hacía tiempo. Algunos de ellos habían visto el derrumbe de su autoestima y se habían convertido en el eco de su tormento. Tenía que buscar su apoyo, hablar abiertamente sobre sus miedos e inseguridades y así, posiblemente, sacar a la luz lo que había mantenido enterrado durante tanto tiempo. Tal vez, compartir sus verdaderos sentimientos podría romper las cadenas que lo ataban al pasado. Mientras se preparaba para dar el primer paso en este nuevo camino, una idea escalofriante emergió en su mente. ¿Qué pasaría si su vulnerabilidad se convirtiera en su fortaleza? Al abrirse a los demás, podría descubrir una nueva red de apoyo tanto para él como para Ana. Pero también, enfrentarse a su antiguo círculo lo expondría a la crítica que tanto había temido. El tiempo apremiaba. La idea del proyecto cobraba fuerza, pero él debía mantenerse firme ante la montaña de incertidumbre que comenzaba a erguirse. Francisco sabía que este podría ser el momento decisivo de su vida. La pregunta estaba formulada en su mente como un mantra. ¿Podría una exhibición de arte convertirse en un puente para un futuro más brillante? ¿O sería solo un intento frustrado de salir del miedo y la soledad? Con esa inquietud se dio alas para actuar. La decisión de avanzar lo empujó a escribir un mensaje a sus antiguos compañeros y a tomar las riendas de su propia historia. Con el pulso acelerado, miró hacia Ana y comprendió que era el momento de enfrentar juntos lo desconocido. Esa conexión entre padre e hija sería el verdadero lienzo sobre el que plasmarían su historia. Y así, con la determinación en sus pasos, su búsqueda comenzaba. Pero en el fondo, una pregunta lo atormentaba. ¿Sería suficiente el amor para superar los obstáculos que se avecinan? Francisco observó la pantalla de su teléfono. Cada letra del mensaje que había redactado pesaba como plomo en su interior. Se sentía atrapado en un ciclo de duda y deseo, un tira y afloja mental que lo mantenía en un estado de limbo emocional. Un golpe de valor lo había llevado a escribir a sus antiguos compañeros, pero ahora el miedo oscurecía esa chispa de determinación. La idea de ser rechazado lo atormentaba. ¿Por qué había sido tan imprudente al abrir la puerta a una posible confrontación con su pasado? Afuera, el sol brillaba con fuerza, iluminando la habitación donde Ana continuaba sumida en su arte. Ella, tan llena de vida y pasión, contrastaba con la tormenta interna de su padre. Francisco se arrancó a sí mismo de sus pensamientos y se acercó a ella. En el momento en que se agachó para observar de cerca el dibujo que había creado, una ola de calma lo envolvió. Era como si el ruido de su mente se desvaneciera, reemplazado por la pureza del arte de Ana. «Ana», dijo, su voz temblando ligeramente, «¿qué te parece si hacemos algo de arte juntos? ¿Te gustaría planear una exhibición?» A medida que las palabras salían de su boca, Francisco sintió la calidez de la esperanza brotando dentro de él. La expresión de Ana cambió, sus ojos se iluminaron y una sonrisa genuina se dibujó en su rostro. «Claro, papá», exclamó, «podemos hacer algo increíble».
La confianza de su hija lo animó a dar otro paso. Quiero que esto sea especial, no solo para ti, sino también para nosotros. Me gustaría que fuera un reflejo de quiénes somos, de lo que hemos vivido. Ana asintió y sin perder tiempo comenzó a esbozar nuevas ideas en su cuaderno, cada línea un trazado de sus aspiraciones y emociones. Francisco se unió a ella, dibujando con un lápiz una estructura, una base que representara las raíces de su relación. Mientras tanto, los dos intercambiaban ideas y sonrisas, creando un puente entre sus mundos. En esa conexión, Francisco se dio cuenta de que su papel como mentor no solo era sobre guiar a Ana en su arte, sino también sobre entender su propia historia y transformar sus cicatrices en algo bello. Había un potencial en su vulnerabilidad, en compartir no solo su conocimiento, sino también sus miedos y fracasos. Cada momento compartido, justificado en el tiempo que pasó sin abrirse a su propia historia, era ahora un paso hacia su cohesión. Pero justo cuando la emoción comenzaba a tomar vuelo, la sombra del miedo volvió a deslizarse sobre él. La pregunta latente regresó: ¿cómo recibirían los demás su intento de volver al mundo del arte? Si bien había hablado de conseguir apoyo, el siguiente paso sería afrontar a aquellos que alguna vez habían sido sus aliados y jueces. La idea de ser cuestionado y criticado ponía una presión palpable sobre sus hombros. Francisco respiró profundamente y se llevó la mano al pecho, sintiendo con intensidad el latido de su corazón. Sabía que el tiempo para actuar se acortaba, y ese tiempo se volvería cada vez más tenso a medida se acercaba la fecha de su exhibición. Frente a su hija, empezó a planear en su mente un bosquejo de esos encuentros. No podía permitir que sus temores lo dominaran. Iba directo a recordarse que cada paso estaba lleno de la posibilidad de crecimiento, no solo para Ana, sino para él también. Mientras su mente giraba en torno a la logística de la exhibición y los antiguos compañeros que debía enfrentar, una nueva idea emergería eventualmente, una osadía que nunca había considerado: presentarse como un dúo artístico. La exhibición no sería solo el arte de Ana, sino también el del padre que estaba reconstruyéndose a sí mismo en el proceso, como el artista y el padre que había estado ausente. Con esos nuevos pensamientos en la vanguardia de su mente, Francisco decidió que no se dejaría vencer. Era momento de comenzar a gestar no solo una exhibición, sino una verdadera alianza con su hija. Y así, con la determinación renovada, miró a Ana y sonrió, haciendo acopio de su valor una vez más. Pero una pregunta crecía en su mente: ¿cómo entregarían su historia sin caer en la sombra de su pasado? ¿Permanecerían unidos frente a las críticas y los ecos de los errores pasados? Las notas de esta búsqueda se tornaban más y más claras, pero la incertidumbre sobre el futuro acechaba como una sombra en su alma, prometiendo un nuevo desafío en su viaje compartido. Francisco observó cómo Ana dibujaba sin parar. Cada trazo de su lápiz parecía capturar la esencia de sus emociones. En su mente, el temor comenzaba a desvanecerse, reemplazado por un respiro de creatividad compartida. La idea de exhibir su trabajo juntos se conocía como un primer paso hacia su sanación, pero también como una ventana abierta hacia un futuro incierto. El brillo en los ojos de su hija le reafirmó que esta era una oportunidad que no podía dejar pasar. Decidido a abordar sus miedos, Francisco tomó una hoja de papel y empezó a esbozar una lista. Cada elemento representaba no solo los aspectos de la exhibición, sino también los conflictos internos que plagaban su mente.
Reunión con colegas, anotó con determinación. Práctica de presentación. Su mano vaciló por un segundo, abrumada por el peso de lo que estaba a punto de enfrentar, pero se obligó a seguir escribiendo. Finalmente incluyó: explicar mi ausencia. Este último punto resonó profundamente, un recordatorio de las brechas que había creado en su vida y en la de Ana. Mientras trabajaba en su lista, Francisco comenzó a sentir claridad. Cada tarea representaba una forma de recuperar no solo su lugar en el mundo del arte, sino también la relación con su hija. Al mirarla una vez más, se dio cuenta de que en este viaje artístico, Ana era su guía, tanto como él era el de ella. La vulnerabilidad que sentía al abrir la puerta a su pasado se convertía en un canal para reconstruir los lazos que habían estado desgastados. El día siguiente lo encontró en su estudio, una habitación que había estado desierta durante años, cubierta de polvo y recuerdos olvidados. Fue liberador deshacerse de la inercia que había mantenido la habitación en estado de abandono. Francisco observó cómo Ana dibujaba sin parar. Cada trazo de su lápiz parecía capturar la esencia de sus emociones. En su mente, el temor comenzaba a desvanecerse, reemplazado por un respiro de creatividad compartida. La idea de exhibir su trabajo juntos se conocía como un primer paso hacia su sanación, pero también como una ventana abierta hacia un futuro incierto. El brillo en los ojos de su hija le reafirmó que esta era una oportunidad que no podía dejar pasar. Decidido a abordar sus miedos, Francisco tomó una hoja de papel y empezó a esbozar una lista. Cada elemento representaba no solo los aspectos de la exhibición, sino también los conflictos internos que plagaban su mente. Reunión con colegas, anotó con determinación. Práctica de presentación. Su mano vaciló por un segundo, abrumada por el peso de lo que estaba a punto de enfrentar, pero se obligó a seguir escribiendo. Finalmente, incluyó: explicar mi ausencia. Este último punto resonó profundamente, un recordatorio de las brechas que había creado en su vida y en la de Ana. Con esos nuevos pensamientos, Francisco comenzó a sentir claridad. Cada tarea representaba una forma de recuperar no solo su lugar en el mundo del arte, sino también la relación con su hija. Al mirarla una vez más, se dio cuenta de que en este viaje artístico, Ana era su guía, tanto como él era el de ella. La vulnerabilidad que sentía al abrir la puerta a su pasado se convertía en un canal para reconstruir los lazos que habían estado desgastados. El día siguiente lo encontró en su estudio, una habitación que había estado desierta durante años, cubierta de polvo y recuerdos olvidados. Fue liberador deshacerse de la inercia que había mantenido la habitación en estado de abandono. Francisco se permitió recordar los días en que la pasión por la pintura lo mantenía despierto, mezclando colores hasta altas horas de la noche. Sabía que debía recuperar esa chispa para inspirar a su hija, pero también comprendía que no podía hacerlo solo. Llamó a varios de sus antiguos colegas, quienes habían estado al tanto de su trayectoria artística, y les pasó sus ideas. La respuesta fue abrumadoramente positiva, dejando a Francisco sorprendido por la calidez que aún existía en su comunidad. La idea de colaborar no solo le dio esperanza, sino que también lo reconectó con un sentido de pertenencia que había extraviado. A medida que las semanas avanzaban, Francisco se sumergió en la planificación de la exhibición. Estableció reuniones con su viejo grupo y empezó a trabajar juntos en nuevos proyectos. En el proceso, su familia no solo lo apoyaba, sino que también empezaba a brillar.
Ana se convirtió en una artista que se hacía notar cada vez más, y lo que comenzó como un proyecto conjunto floreció en un verdadero movimiento de creatividad que no solo exhibía su arte, sino también su historia compartida. Una tarde, mientras evaluaban los trabajos a incluir en la exhibición, Francisco tuvo una revelación impactante. La historia de su ausencia podría contarse a través de las obras. Cada cuadro, cada trazo y cada obra que produjeran juntos serían símbolos de lucha y redención, un testimonio de un viaje no solo hacia el arte, sino hacia la vulnerabilidad compartida entre padre y hija. Aquella noche, durmiendo en su estudio después de un largo día creativo, Francisco se despertó con un súbito mareo de emociones. Una llamada lo sacudió. Su agente había asegurado un espacio en una galería prominente para su exhibición. La emoción y la presión lo invadieron por igual. La posibilidad de ser visto, juzgado y quizás finalmente comprendido estaba a la vuelta de la esquina. Antes de dejarse llevar por el entusiasmo, un pensamiento sombrío lo atravesó. El eco de sus fracasos pasados resonaban con fuerza. ¿Podría realmente soportar la mirada de aquellos que alguna vez habían considerado su trabajo mediocre? ¿Estaba engañándose al pensar que podía confrontar y redimir su historia ante una audiencia? La tensión se intensificó mientras pensaba en la opción de retirarse. Una sombra del pasado se alzaba para recordar sus inseguridades. Francisco miró a su alrededor, buscando a su hija. Su confianza en lo que estaban creando lo impulsó a sostener su determinación. Pero justo cuando empezaba a vislumbrar el camino hacia adelante, un mensaje de uno de sus excolegas llegó a su teléfono. Las palabras en la pantalla eran un desafío y una invitación. Era hora de decidir. Con cada latido de su corazón, Francisco comprendió que la exhibición no era solo una oportunidad para mostrar su arte, sino también para enfrentarse a un futuro incierto que lo aguardaba. Tenía que decidir si permanecer aislado en el miedo o dar el salto a la vulnerabilidad y el amor que había redescubierto. Y mientras la sombra de su pasado se cernía sobre él, Francisco se dio cuenta de que su próxima elección podría cambiar todo. Era el momento de abrazar su historia o quedaría atrapado en sus antiguas inseguridades. Sin más tiempo que perder, preparó su respuesta, listo para dar un paso decisivo. Francisco sintió una mezcla de adrenalina y temor mientras su dedo tembloroso se posaba sobre la pantalla de su teléfono. Sus antiguas inseguridades luchaban ferozmente contra la nueva voz de determinación que había comenzado a alzarse dentro de él. ¿Estaba realmente preparado para enfrentar la mirada de quienes alguna vez había decepcionado? Con un impulso repentino respondió al mensaje. No podía darle la espalda a Ana ni a sí mismo. El avance hacia la exhibición se intensificó, y con ello la presión. Se reunió con su antiguo grupo de artistas en un café local, un punto de encuentro que solía llenarse de risas y vibrantes discusiones sobre el arte. Mirar a sus viejos amigos lo llenó de nostalgia, pero también de un renovado sentido de comunidad. Mientras compartían ideas, Francisco empezó a verbalizar sus temores. «No sé si mis obras aún hablan», confesó, su voz apenas un susurro. Un amigo, Javier, lo miró con seriedad. «El arte siempre habla, Francisco, pero para que tenga voz, tú debes hablar primero». Las palabras resonaron en su mente como resonadores de una verdad olvidada. Esa misma noche, antes de dormir, Francisco se sentó con una paleta de colores y un lienzo en blanco.
La tarea inicial fue enfrentar sus propios miedos en una obra que revelara su vulnerabilidad. El pincel danzó sobre el lienzo, cada trazo liberando una historia que había permanecido reprimida. Francisco exploró sus emociones más oscuras, el sentimiento de pérdida, la culpa de su ausencia, la lucha entre la esperanza y el miedo a ser juzgado. A medida que la imagen comenzaba a cobrar vida, experimentó una catarsis visceral. Mientras trabajaba, repintando y desvaneciendo formas, comprendió que la exhibición no solo era un escenario para sus obras, sino un espacio para redimir sus errores, para reconciliar el pasado con el presente. Los días siguientes se convirtieron en una carrera contra el tiempo. Francisco y Ana trabajaban codo a codo, fusionando sus estilos artísticos. El taller se llenó de risas y música, un entorno fértil que nutría su creatividad conjunta. Ana, con su esencia refrescante, lo guiaba hacia nuevos colores y texturas que nunca antes había considerado. Las sesiones de trabajo de 18 horas se volvieron habituales, pero las largas noches de creación se sintieron como un retorno a su primera pasión. Sin embargo, cada color aplicado traía consigo una sombra del miedo. Francisco se halló atrapado entre la idea de querer elevar a su hija como artista y su propia inseguridad. La presión de la exhibición parecía aumentar con cada nuevo proyecto, cada nueva obra. De repente, el arte transformador que ellos creaban se volvió un reflejo directo de su crecimiento personal. Una tarde, mientras admiraban una de sus colaboraciones, Ana lo miró fijamente, sus ojos reflejando tanto amor como seriedad. «Papá, ¿tú confías en mí? ¿Confías en lo que hemos creado?» La pregunta lo conmovió. No era solo una cuestión sobre su capacidad artística, se trataba de un desafío a su paternidad, a su habilidad para creer en su hija, en su propia historia. El panorama se oscureció momentáneamente cuando Francisco se enfrentó a la tristeza de su respuesta. «A veces dudo de mí mismo». Era un momento de revelación. Por primera vez se permitió ser completamente vulnerable con ella. Ana, a pesar de su juventud, entendió la carga de sus palabras. Con una sonrisa tenue le respondió: «La única forma de seguir adelante es enfrentarlo juntos». Las palabras de su hija resonaron en su interior, dejando una marca indeleble en su perspectiva. A partir de aquel instante, Francisco entendió que no se trataba de solo una exhibición, sino de un testimonio de superación que abarcaba no solo los colores en el lienzo, sino el vínculo renovado que estaba forjando con Ana. En los días previos a la inauguración, Francisco estaba decidido. Tenía que dar un paso más allá de las inseguridades. Mientras revisaba los últimos detalles con su colega Javier, una inquietante revelación se instaló en su mente. La exhibición no solo sería una puerta abierta a la creatividad, sino una confrontación directa con su pasado. ¿Qué sucedería si, en lugar de ocultar sus fracasos, decidía mostrarlos abiertamente? Las horas se deslizaban rápidamente hacia la inauguración cuando, en un acto de valentía, Francisco decidió enfrentar lo inevitable. ¿Qué significaría realmente abrirse ante el mundo entero? Prepárese, porque lo que estaba a punto de descubrir podría cambiar su vida y su arte para siempre. Francisco se encontraba en la encrucijada de su vida. El día de la inauguración se acercaba, y cada amanecer traía consigo una mezcla de anticipación y ansiedad. Se sentó en su taller, rodeado de obras que simbolizaban no solo su arte, sino su reconstrucción personal. Cada lienzo en el que había trabajado con Ana contenía fragmentos de sus temores, sus fracasos, pero también de su esperanza.
A medida que se arremangó y comenzó a repasar las piezas, una revelación clara comenzó a formarse en su mente. Este no era solo un evento artístico, era una profunda exploración de su propia vulnerabilidad. Francisco sintió la necesidad de no solo exponer su trabajo, sino de abrirse sobre su viaje y la lucha que había enfrentado como artista y como padre. Esa mañana sabía que tenía que dar un paso más allá. Se propuso escribir un discurso, uno que reuniera las piezas dispersas de su vida y que resonara tanto en él como en quienes iban a verlo. Las palabras empezaron a fluir. En cada línea escrita, Francisco se sentía más fuerte y más conectado con la historia que estaba construyendo. Este discurso no era un simple protocolo, era un compromiso consigo mismo, con su hija y con todos aquellos que alguna vez sintieron que su voz no era escuchada. Esa toma de conciencia, ese deseo de ser genuino, lo llevó a un espacio de transformación que nunca había anticipado. A medida que elaboraba su discurso, otros pensamientos asaltaron su mente. ¿Sería el público lo suficientemente comprensivo para aceptar sus vulnerabilidades? ¿Verían sus fracasos como una expresión de humanidad o lo juzgarían por no haber alcanzado la perfección que siempre había anhelado? Esas dudas estaban grabadas a fuego, pero existía una chispa emergente en su corazón, una determinación renovada por ser auténtico. «Dudo de mí mismo», había dicho a Ana, y ahora, al escribir esas palabras, se dio cuenta de que esa duda era una parte intrínseca de su proceso personal. No podía convertirse en el artista que deseaba ser si no se permitía ser real. Era el momento de aceptar sus flaquezas en el lienzo y en la vida. El arte transformador que había estado creando con Ana se convertiría en un testimonio de su proceso de sanación. La noche anterior a la exhibición, Francisco se sentó frente al espejo, practicando su discurso en voz alta. La imagen reflejada le devolvía una expresión de incertidumbre, pero también de tenacidad. Cada palabra resonaba primero en su mente, luego en su pecho, como un eco de muchas batallas personales. Había algo liberador en aceptar sus errores y decidir compartirlos. Se miró de nuevo y esta vez sintió gratitud por lo que había aprendido en su camino. La mañana de la exhibición, Francisco llegó al espacio con su hija a su lado. El lugar estaba decorado maravillosamente, las ogras colgaban orgullosas de las paredes y cada una contaba su propia historia. Sin embargo, lo que lo inquietaba no era tanto la reacción del público, sino la vulnerabilidad que se sentía al abrir su corazón. Mientras la gente comenzaba a llegar, sintió que el momento de la verdad se acercaba. De repente, una familiar estrella en el horizonte de su mente brotó. Francisco decidió que, antes de hablar, invitaría a Ana a compartir su perspectiva sobre el arte, su interpretación de los trabajos juntos. La idea creció en su interior como un espectáculo resplandeciente que abriría la puerta de la conexión genuina y daría voz a ambas historias. Pero mientras el murmullo crecía y la noche se cernía, un nuevo pensamiento perturbador lo invadió. ¿Y si aquella revelación que intentaba comunicar no resonaba con nadie? Sus manos comenzaron a temblar. Tenía que encontrar la manera de calmar esa creciente ansiedad, esa necesidad de ser comprendido. Ese instante de incertidumbre le hizo comprender algo fundamental. El arte no se trataba únicamente de ser entendido, sino de ser capaz de expresar la esencia de lo humano. El momento estaba a punto de desatarse. Y en su corazón, Francisco sabía que lo que estaba a punto de compartir podría alterar su vida y su arte para siempre.
Las luces del evento empezaron a atenuarse y el espacio estuvo en silencio. Ya no había vuelta atrás. Francisco respiró hondo, tomó la mano de Ana y en un instante decidió que se abriría al mundo, expuesto y vulnerable. ¿Sería este el inicio de una nueva era para él y su arte, o el comienzo de un momento devastador? Francisco sintió un nudo en el estómago mientras las luces se atenuaban. La sala se llenaba de rostros expectantes y parecía que el aire se tornaba más denso. La incertidumbre lo envolvió como una niebla espesa. Había llegado al momento que tanto había anticipado, pero el peso de su vulnerabilidad se hacía palpable. Sin embargo, un momento de claridad lo sacudió, llevándolo a concentrarse en su misión más que en sus miedos. El arte, su arte, era un espejo de sus luchas. Era la conexión que deseaba construir no solo con Ana, sino con todos los presentes. Tomó la mano de su hija con firmeza, un gesto instintivo que le dio respaldo. Francisco comprendía que su viaje no era solo personal, revelaba la experiencia universal del amor y la lucha. Su discurso no solo abordaría su travesía como artista, sino que también destacaría la relación única que compartía con Ana. Era una expresión de gratitud, un homenaje a la fortaleza que emergió de su experiencia compartida. Al subir al podio, las palabras que había ensayado se desvanecieron momentáneamente de su mente. Se quedó en blanco un instante, contemplando el mar de miradas atentas que esperaban que comenzara. Sin embargo, las emociones comenzaron a fluir. La primera frase emergió como un susurro, pero creció en intensidad. Comenzó a hablar de su infancia, de los sueños que había tenido de ser un gran artista y del papel crucial de Ana en su vida última. La conexión entre ellos era su inspiración, y esa revelación brotó de su corazón. Había una verdad cruda en su voz mientras relataba su camino tortuoso, las cicatrices que dejaban los fracasos y las lágrimas que había derramado en silencio. Quería que su audiencia sintiera esas heridas, pero también la esperanza que los envolvía. Una mirada se encontró con la de Ana, que sonrió con orgullo, y en ese momento Francisco entendió que su miedo a ser juzgado se desvanecía ante la autenticidad del momento. Las palabras ahora eran una declaración de amor, no solo hacia su hija, sino a sí mismo. El público comenzó a responder. Sus gestos, sus sonrisas le devolvían una energía renovadora. Francisco se dio cuenta de que había encontrado su voz. Hablar de su lucha no era un signo de debilidad, era de hecho su mayor fortaleza. Cada trozo de incertidumbre se transformó poco a poco en determinación. La conexión íntima que había creado con Ana durante ese proceso creativo resonaba con el resto de los oyentes. A medida que avanzaba, su discurso se tornó en un acto genuino de amor y vulnerabilidad. Su historia se extendía ante ellos como un lienzo en blanco, esperando ser pintado. Al cerrar su discurso, Francisco se sintió desbordado por la luz de la conexión humana que había cultivar. Miró a Ana, que lo observaba con ojos brillantes. La implicación de lo que acababa de compartir lo inundó de una profunda felicidad. Sin embargo, al finalizar, algo insidioso escaló por su mente. ¿Habrían realmente comprendido la complejidad de su mensaje? En lo más profundo de su ser, sentía que esa intersección entre arte y vida había abierto una brecha en su historia. La sobra de su vulnerabilidad creada podría resultar en un punto de inspiración o en un hilo desgarrador que podría comprometer todo lo que había edificado. Un guiño de nerviosismo pasó por su cuerpo al ver que varias de las personas en la audiencia murmuraban. Comenzaron a levantarse, mientras él buscaba en sus rostros alguna respuesta.
¿Aplaudirían? ¿Se irían decepcionados? En ese instante, un nuevo impulso despertó en Francisco. Si iba a transformar su vida y su arte, necesitaba ser capaz de enfrentar esta incertidumbre sin más dilaciones. La incertidumbre no le restaría valor. Este era solo el primer paso en un camino que prometía ser tormentoso, pero lleno de potencial. A raíz de ese momento, un destello de claridad surgió dentro de él. Aquella noche podría no ser solo un cierre, sino el verdadero comienzo de un viaje inesperado. Esa revelación lo determinó a dar el siguiente paso, a trascender después de la exhibición sin saber aún lo que deparaba el futuro. La pregunta se posó en su mente con una claridad espeluznante. ¿Cómo podría esta experiencia moldear su camino como artista y padre? El eco de sus palabras reverberó en su interior, y mientras la audiencia alternaba entre murmullos y aplausos, supo que un nuevo capítulo estaba a punto de comenzar. Francisco se estaba levantando de la sombra de sus pasados miedos. La exhibición había sido un éxito rotundo y la conexión que había creado con el público y sobre todo con su hija lo empujaba hacia un nuevo horizonte. Las exposiciones de Ana se convirtieron en el catalizador que necesitaba para redefinir su vida. Mientras recibía los elogios, sentía que su corazón palpitaba con una energía renovada. La voz en su interior, que durante tanto tiempo había cuestionado su valía, ahora sonaba diferente. Era el eco de un hombre que había enfrentado sus fantasmas y había emergido más fuerte, más seguro. La aceptación que anhelaba finalmente estaba ahí, con sus compañeros artistas, con la comunidad y sobre todo con Ana, su mayor fuente de inspiración. Francisco se propuso crear un espacio en el que no solo promoviera el talento de Ana, sino también el suyo propio. Se dio cuenta de que no debía ser solo un constructor de edificios, sino un constructor de puentes, puentes que unieran el arte con la vida. Así fue como decidió organizar talleres de arte para jóvenes, un proyecto que no solo permitiría a Ana y a su talento brillar, sino que también lo ayudaría a sanar las cicatrices de desconfianza, al abrirse a nuevas relaciones y evitar la soledad que tanto había marcado su vida. Estos talleres se llenaron rápidamente, y cada sesión era una celebración del arte y una oportunidad para compartir experiencias personales. En cada trazo que Ana enseñaba a sus compañeros, Francisco encontraba su propio reflejo, su propia batalla y su propia redención. Las risas y las historias compartidas en esos momentos le enseñaron que estaba creando algo valioso, no solo para los demás, sino para sí mismo. Esta nueva dirección rompió sus viejos patrones de inseguridad. Cada día se sentía más competente y confiado en su rol como padre y como artista. Ya no se escondía detrás de las críticas, había encontrado su voz y estaba decidido a usarla con valentía. Francisco comenzó a recibir invitaciones para hablar sobre su experiencia y en cada presentación se permitía ser vulnerable. Hablar sobre su transformación como padre y artista resonaba con la audiencia de una manera que nunca esperó. Las historias de superación eran precisamente lo que la gente necesitaba escuchar. Por primera vez, Francisco no solo se sentía visto, sino validado. Había pasado de ser un hombre marcado por la culpa y la duda a convertirse en un mentor que inspiraba a otros a abrazar sus propias historias. La conexión entre padre e hija se había fortalecido no solo a través del arte, sino porque habían forjado un camino juntos, uno donde ambos aprendieron a ser vulnerables. Ana, pasaron los años, vio crecer a su padre, y en muchas formas ella fue su guía.
Caminaban juntos por el mundo del arte, un mundo que alguna vez pareció oscuro y solitario para Francisco, pero que ahora estaba repleto de luz y oportunidades. Juntos exhibieron no solo su arte, sino el poder del vínculo irrompible que habían creado entre dos almas perdidas. La vida de Francisco se transformó por completo, y cada día al despertar sabía que había logrado algo mucho más grande que solo convertirse en un artista reconocido. Había descubierto cómo superar las sombras que lo habían mantenido atrapado. La conexión que existía entre él y Ana era un testimonio de su amor y dedicación. Así, su vida se convirtió en una obra de arte, un universo en constante creación, donde la vulnerabilidad se transformaba en fortaleza, y donde cada trazo, cada historia contada, se convertía en un símbolo de la superación personal. Francisco miraba hacia atrás, agradecido por el camino recorrido y lleno de esperanza por lo que aún estaba por venir. La exhibición no solo había sido el comienzo de su reconocimiento artístico, sino el renacer de un hombre completo, que finalmente entendía su valor. Un padre querido y un artista que había aprendido a ser visto y escuchado. ¿Y tú, estás listo para marcar un cambio en tu vida? Es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para suscribirte inmediatamente al canal y no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenta tus reacciones y teorías sobre este final. Y comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Sé parte de esta transformación y acompáñanos en futuras historias de superación personal.